segunda parte del retiro. Hoy día, en este día de Sábado Santo, un día de silencio, un día de espera, un día en que yo imagino que la sensación de los discípulos, ¿verdad?, en el momento de que se dan cuenta que Cristo ha muerto, comienza un periodo más bien doloroso, duro, difícil. Ellos no tienen la sensación de nosotros que estamos esperando celebrar la Pascua hoy día a la noche. Ellos pensaban que ahí había terminado todo, y es lo que nosotros vemos cuando Jesús se encuentra con los discípulos de Emaús. Ahí nosotros vemos que el Señor, estos discípulos manifiestan a Jesús su decepción, la sensación de que Jesús, que era el Mesías, había muerto y todo había terminado. De modo que en ellos hay una gran desesperanza, En ellos no ven claro para nada lo que nosotros, por la fe, ya tenemos más claro, ¿verdad? Cristo, el Señor, va a resucitar. Quizás la única que de verdad tenía claro esto era la Santísima Virgen María. Ella probablemente sí esperaba la resurrección del Señor. Podríamos decir que en lo más secreto de su corazón, la Virgen María sabía que la muerte no podía tener la última palabra, que no podía triunfar el dolor, que no podría triunfar el pecado, que no podría triunfar la injusticia. De modo que en lo secreto de su corazón, no sé si le habrá dicho a alguien la Virgen, quizás habrá animado ahí a los apóstoles que en ese momento estaban un poco complicados, ¿verdad? Pero la Santísima Virgen María, ella esperaba la manifestación de Dios. El apóstol Pablo, de quien hemos tratado de meditar estos días, el apóstol Pablo no vivió para nada este día, no lo vivió como cristiano, ¿verdad? Él no creía en Cristo en este momento, en el momento de la muerte, de la resurrección. Ni siquiera sabemos si Pablo estaba en Jerusalén, no tenemos idea, no hay indicios. En algún momento Pablo va a decir, me parece en la 2 Corintios, capítulo 5, dice, ya no conocemos a Cristo según la carne. Sería la única alusión relativamente plausible de que él pudo en algún momento ver al Mesías, a este profeta que para los dirigentes del pueblo judío revolvía un poco las aguas. Pero no tenemos indicio de que lo haya visto, y para él todo, desde el punto de vista de la fe cristiana, todo comenzó en el camino a Damasco. Nosotros hemos visto ahí cómo esto inicia una relación de Pablo con Jesús, cómo él adquiere una conciencia de su propia realidad, de su fragilidad, de su pecado, pero también sabemos que para Pablo este pecado y esta debilidad no es la última palabra. Cristo es la última palabra. Cristo realmente, entiende Pablo, es su esperanza. Por eso, el apóstol Pablo, luego de ese encuentro con Jesús, comprende que su vida es estar con Cristo. La carta de los Filipenses se lo va a decir a los cristianos de esta iglesia. Para mí la vida es Cristo. Y después él va a agregar, y la muerte es una ganancia. Él había descubierto tal tesoro en Jesús, tal tesoro en el Señor, que sabía que la muerte era el camino para entrar en la más plena comunión con Jesús. Y esto es lo que lo anima. Esto es lo que lo anima completamente. Esto es lo que le da
verdadero sentido a su vida. Y esta comunión con Cristo, Pablo nos va a contar, nos va a explicar, nos va a asegurar que es fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. En esto hay un capítulo clave en la carta a los Romanos, el capítulo 8. Ahí nos dice que nosotros estamos invitados a vivir según el Espíritu. Quienes viven según el Espíritu, dice Pablo, estos son hijos de Dios. Fíjense cómo la filiación divina, el hecho de ser hijo de Dios, no es solamente una condición que se nos regala, por lo tanto que se adquiere y no se pierde, sino que también es un llamado a una coherencia. Es un llamado a la fidelidad de la que hablábamos ayer. Este es el espíritu que Jesús le ha prometido a los discípulos. Ustedes recuerdan las palabras en la última cena que están largamente reproducidas por el apóstol San Juan en el Evangelio. Les dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito, el defensor, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los introducirá en toda la verdad. Esta verdad, los que vinieron ayer a la celebración, es la verdad que Pilato desprecia. ¿Recuerdan cuando Pilato le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y se va. El Evangelio dice, y salió Pilato, o sea, no estaba con ninguna intención de que le contestara a Jesús, él simplemente no creía en la verdad. Esta verdad, que no es la verdad intelectual, no es una verdad metafísica o filosófica, la verdad es Cristo. Él los introducirá en toda la verdad, Él los pondrá en comunión con Jesús. Y esto no son cuentos, esto es lo que pasa con un cristiano que se deja realmente conducir por el Espíritu Santo. En Cristo encuentra, podríamos decir, la horma de su zapato. En Jesús encuentra el sentido de su vida. Y así, nosotros, esto lo grafican muy bien los primeros cristianos, cuando dice que este Espíritu nos hace a nosotros, que somos hijos de Dios por el bautismo, por el don del Espíritu, nos hace clamar Abba, Padre. Ustedes probablemente conocen, ¿verdad?, la trascendencia de esta palabra Abba, que está dicha en arameo, que está dicha, pero con yo diría que 100% seguridad por Jesús. Esta palabra expresa una intimidad con Jesús muy fuerte, porque me parece que en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, cuando Jesús está en la oración en el huerto, le dice, Abba, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Es muy significativo el momento en que Jesús usa esta palabra, porque está a punto de enfrentar su muerte, su sacrificio. Y cuando dice Abba, ustedes saben que está diciendo papá o papito. Y es la manera en que los niños judíos le decían a sus papás. Los niñitos le decían papito, Abba. Cristo se refiere de esa forma al Padre en el momento más difícil de su vida, en el momento en que está enfrentando la pasión, este inmenso sufrimiento. Los discípulos tienen que haberle escuchado en esa ocasión y quizás en otras ocasiones a Jesús decir Abba. Entonces cuando Pablo pone esa palabra en nuestra boca, o sea, ustedes pueden llamar por el don del Espíritu Abba al Padre, quiere decir que nos pone en una intimidad con Dios que supera toda expectativa. Por supuesto que los judíos en la época de Jesús, o sea, ¿qué les voy a decir? Que nos decían Abba. Con suerte le decían Padre. Y normalmente nunca lo llamaban por su nombre. Dios es el innombrable, no se puede nombrar porque es la trascendencia máxima, el misterio inalcanzable. Entonces decirle a Dios Abba era casi una falta de respeto para un judío. Y sin embargo Jesús, y esto les tiene que haber golpeado, ¿no? Es capaz y le dice a su padre Abba.
Y Pablo nos dice, ustedes también le pueden decir Abba al Padre, porque Él es de verdad su Padre. Él los ha hecho verdaderamente sus hijos. Esto es para Pablo su vida, vivir en Cristo. Y no una vida, ustedes saben, inactiva. Pablo viajó mucho en una época en que solamente se podía andar a pie. Pablo, usted comprende, no tenía ni burro. Y recorrió, o sea, hizo viajes de 4 veces por lo menos. Son 4 los viajes que se saben de Pablo, entre Jerusalén, Roma, incluso dicen que llegó hasta España. O sea, no era un tipo inactivo, digamos, no un tipo que se quedara en la casa mirando el techo, sino que era un hombre tremendamente activo, donde, como él mismo dice, la caridad de Cristo me urge, y él salía a anunciar a Jesús. Él de verdad quería llevar a Jesús a los otros, porque esta experiencia lo marcó tanto que decía, yo no me puedo quedar callado, yo no puedo no contar aquello que a mí me ha cambiado profundamente la vida. Y es por eso que se movió y salió. Este espíritu, dice Pablo, el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Esto es notable porque el espíritu se une a nuestro espíritu como si nos tuvieran que convencer de que nosotros somos hijos de Dios. Porque yo no sé cuánto lo creemos eso, ¿eh? Somos hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Dios los ama como ustedes aman a sus hijos y más todavía. Así los ama Dios. En esto el Espíritu da testimonio en nuestro interior de que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Esto en la antigüedad era importante, hoy día probablemente también tiene alguna importancia. No sé si a usted le ha pasado conocer a alguien que lo han desheredado. Es fuerte, ¿no? Que un padre desherede a un hijo. Es casi como no reconocerlo como hijo. Bueno, Dios actúa al revés. Dios va para otro lado. Nosotros, que no teníamos derecho a esa herencia, al unirnos a Cristo somos herederos. Herederos de Dios, o sea, nuestra herencia es Dios mismo. Ustedes saben que el cielo no es un lugar, el cielo es estar con Dios. Esto es el cielo. Por eso que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. O sea, y esto por lo menos a mí me impresiona, lo mismo a lo que Cristo tiene acceso, nosotros tenemos acceso. Por eso somos coherederos de Cristo. La misma felicidad, el mismo amor, la misma preocupación que el Padre tiene por Jesús, su Hijo eterno, nosotros en Cristo también lo tenemos. Por eso somos coherederos de Cristo. Porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Si uno se pone de verdad a contemplar estas verdades que nos transmite Pablo, ciertamente que ser cristiano es un tesoro que es difícil de abarcar y es difícil de definir, algo que nos supera, tanto que muchas veces el día a día y las ocupaciones y las dificultades a veces y los ajetreos de la vida cotidiana nos hace perder, nos hace olvidar. Somos herederos de Dios, Dios es nuestra herencia y coherederos de Cristo. ¿Cómo no tratar de integrar eso más en nuestra vida? ¿Cómo no buscar vivir más profundamente esta realidad que es la que, como digo, definió la vida de Pablo y también debería definir
nuestra propia vida, nuestra vida de cristianos. Ustedes saben, esto no significa que se acaben las dificultades para nosotros. No significa tampoco que nosotros vayamos a dejar de pecar, que no vayamos a caer nunca en el pecado. Nosotros en este mundo permanecemos en la lucha. Siempre tendremos que luchar para cuidar esta herencia, para cuidar esta comunión, para cuidar este tesoro. Pero, como cristianos, nosotros tenemos la certeza de que habita en nosotros la fuerza de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo decía? Con la ley, lo que les explicaba ayer, nosotros no tenemos esta fuerza. La ley nos pone el objetivo, pero no nos da la fuerza para alcanzar el objetivo. La gracia nos pone el objetivo, que es Jesús, que es Cristo mismo, ser coherederos de Cristo, pero además nos da la fuerza para alcanzar este objetivo, y esta fuerza es el Espíritu, que nos da una esperanza firme, la esperanza de que el pecado, de que el dolor, de que la muerte no tienen la última palabra, y que si buscamos permanecer en Él, y por eso no hay que cansarse de volver nunca a Dios, nada nos tiene que desanimar de volver a Dios. Si buscamos permanecer en Él, entonces podremos experimentar siempre su presencia, aún en nuestras dificultades, en nuestra debilidad. Y el Espíritu es el que nos impulsa. El Espíritu, dice San Pablo, ora en nosotros. Les leo un pedacito del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dice: nosotros, que ya poseemos los frutos, los primeros frutos del Espíritu. Pablo habla de los primeros frutos porque todavía nos queda más en el cielo. Esos son los últimos frutos, la plenitud. Estos primeros frutos, también gemimos en nuestro interior aguardando la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pablo sabe que tenemos el Espíritu, pero sabe que todavía tenemos que esperar, que todavía no se nos ha manifestado todo, todavía no experimentamos la total plenitud, porque hemos sido, dice Pablo, salvados en esperanza. Probablemente Pablo, que escribe esto a los romanos, escribe a cristianos que están luchando día a día en un ambiente a veces adverso para vivir la fe, como muchas veces hoy día se ha vuelto también nuestro mundo, ¿verdad? Un ambiente adverso para vivir la fe, donde además, como ya les decía, los cristianos se encuentran con su propia debilidad. Entonces Pablo dice: miren, no se desanimen, ustedes están salvados en esperanza, porque todavía queda más. Hoy ya están salvados. No es que no haya llegado la salvación. Hoy ustedes ya son hijos de Dios, pero todavía queda más. Perseveren, no se desanimen, no suelten este don que han recibido. Vuelvan a reavivar la fe, vuelvan a reavivar su amistad con Jesús una y otra vez, porque ustedes están salvados en esperanza y todavía queda más. El Espíritu, dice, por esto mismo Pablo, viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Es bonito que Dios mismo en nosotros, Él se haga en nosotros oración para que nosotros podamos pedir aquello que necesitamos. Escucha que es importante entonces dejar esos espacios para la oración. No confundir eso que a veces a uno le dicen, no, padre, ¿qué es más importante, rezar o hacer obras? O cosas que dicen algunas personas, no, a mí me gusta ser cristiano, pero yo soy más cristiano de hacer cosas. Más que rezar, hacer cosas. Pero es que si nosotros leemos de verdad lo que dice Pablo, estas cuestiones no se oponen, se complementan. El cristiano que quiere vivir de verdad su fe y hacer la obra, tiene que hacer oración.
debe dejar espacio al contacto, al diálogo, a la oración, porque si no, se pierde el foco. Si no dejamos que el Espíritu ore en nosotros, con esos que San Pablo llama gemidos inefables, entonces nosotros perdemos el foco, y el foco es Cristo. Es el foco. El foco es Jesús. Y nosotros estamos llamados, como fruto de eso, a hacer presente a Jesús en la vida cotidiana. Esa es la clave que decía el Papa Francisco, y lo que va a ser el lema del Congreso Eucarístico a que nos convocan los obispos. ¿Qué haría Cristo si estuviera en nuestro lugar? El que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, y esto lo explica Alberto Hurtado, que es el origen de la frase, de ahí la sacó el Papa. El que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, ¿cómo va a reproducir la vida de Cristo? ¿De dónde va a sacar ideas? ¿De dónde va a sacar la fuerza? Ser Jesús no debe ser tan fácil, digo yo, ¿no? ¿De dónde sacamos la fuerza si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Que es el que hace presente a Cristo en el mundo y el que puede hacer presente a Cristo en nuestra propia vida. Y en esto, Pablo es súper exigente. Este texto quizás a mí me lo han escuchado otras veces, pero Pablo, cuando le habla a la comunidad de Filipos, a los filipenses, San Pablo, que probablemente hay algunas dificultades, ¿no? Unas divisiones, algunas contrariedades en esta comunidad. Ustedes saben que los curas, y los religiosos sobre todo, ustedes saben que les explico, los curas diocesanos, nosotros, se supone que no tenemos como ideal vivir en comunidad. Nos hace mucho mejor, es muy importante, pero si la pastoral lo exige, vivir solo también es una posibilidad. Los religiosos, los jesuitas, los dominicos, los mercedarios, los franciscanos, tienen como ideal vivir en comunidad, porque ellos quieren de algún modo adelantar con su testimonio lo que tiene que ser el reino, donde sí vamos a vivir en comunidad perfecta. Pero la comunidad no es fácil. Entonces dicen, esto se lo escucha uno de los curas mayores: vida comunitaria, máxima penitencia. Y esto puede pasar en todas partes, ¿o no? En la familia, a veces, vida comunitaria, máxima penitencia, ¿no? ¿Puede pasar? ¿O estoy hablando de una que? Sí, puede pasar, ¿bien? Bueno, San Pablo, que con todo lo místico que y con todas estas visiones místicas que nos habla de que el Abba y que somos coherederos de Cristo, también vive en la tierra. Entonces, cuando ve estas divisiones, exhorta, invita, en nombre de Cristo. Si el nombre de Cristo tiene algún valor, los invito. Si algo vale el consuelo que brota del amor y la comunión en el Espíritu Santo, o la ternura y la compasión, les ruego, le dice a los filipenses, que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Fíjense que si uno piensa tener un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento, esto no es simplemente cuestión de fuerza humana. ¿Ustedes creen que por qué a las personas que se casan les dan un sacramento? Porque la verdad es que estar casado para toda la vida sin la fuerza del Espíritu Santo, que nos invita una y otra vez a entregarnos, a buscar la comunión, a buscar el bien del otro, ¿cómo? Puede ser posible, pero así vivirlo como Cristo lo viviría. ¿Y por qué creen ustedes que nosotros nos invita a la iglesia a misa todos los domingos? Por lo mismo, porque si no recibimos a Jesús, si no recibimos al Señor, si no recibimos su gracia que nos renueva una y otra vez, ¿cómo nosotros podemos vivir la vida de Cristo en nuestra propia vida? ¿Cómo verdaderamente nosotros, y esto es lo próximo que dice San Pablo, cómo
podemos tener entre nosotros hasta los sentimientos de Cristo. Imagínense lo que significa llegar a tener los sentimientos de Cristo. Esto es la máxima conversión. No solamente hacer lo que Cristo hace, sino sentir lo que Cristo siente. Esta es nuestra aspiración, ¿eh? Y el que no ponga ese ideal en su vida, todavía no sigue en serio a Cristo. Puede ser que nos cueste eso. Más todavía, puede ser que nunca lleguemos a eso. ¿Por qué nos cuesta? Porque somos débiles, lo entiendo. Pero si no tenemos este ideal, todavía no estamos siguiendo en serio a Jesús. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Y fíjense, cuando el Pablo dice esto, está pensando en la vida con los otros. No está pensando en una vida mística, en algún monasterio por allí, donde uno esté solo. No, está pensando en la vida cotidiana. Está en la vida de todos los días. En la vida que uno tiene cuando sale a la calle, cuando está en su casa, cuando trabaja, cuando etcétera, etcétera. Si no nos ponemos como ideal tener los sentimientos de Cristo, no hemos comenzado a seguir a Cristo en serio. No solamente hacer lo que Cristo hace, sino aspirar, con toda la dificultad que eso pueda tener, aspirar a tener hasta los sentimientos de Cristo. Después de esto, San Pablo, que está en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, va a hacer ese precioso himno, el himno a la carta a los Filipenses, en que nos pone ejemplo al mismo Jesús, que siendo Dios, se abajó, se despojó de su divinidad, se humilló, y se humilló hasta hacerse semejante a nosotros, y hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz, solo por amor a nosotros. Nos dice, este es el modelo. Si nosotros queremos ser cristianos, estamos invitados a vivir, a tener la forma de Cristo que se entrega hasta la muerte, y una muerte de cruz, donde Él lo da todo. Y a veces, y ustedes lo saben, amar a otro tiene un aspecto de cruz. Y no solamente por el sufrimiento que eso provoca, sino por la renuncia que implica, por lo que significa darse al otro, por lo que significa ponerse en el lugar del otro. Fíjense que cuando Pablo nos dice que el Espíritu nos quiere hacer iguales a Jesús, está pensando en esto. La fuerza está en los sacramentos, en la oración. El fruto está en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. De modo que lo que el Espíritu hace brotar en nosotros, y estos son los frutos del Espíritu Santo, que están en la carta a los Gálatas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, alegría. Qué choro sería eso, que anduviera siempre alegre, pero no con esa alegría superficial, ¿verdad? Sino con la alegría que brota de la convicción de ser amados por Dios. Paz, que Charles Foucault dice, esta no es la paz sin guerra, es la paz en la guerra. No es la paz sin dificultades, es la paz en las dificultades. No que uno no tenga incertidumbre, no tenga dificultades, no que a uno las cosas no le cuesten. No está diciendo eso Pablo cuando dice esta paz. Dice que a pesar de eso, en el fondo, al fondo del cáliz, dice Charles de Foucault, hay paz. De modo que siempre esperamos en Cristo magnanimidad, grandeza de alma, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia. Qué lindo es poder quizá hacer un examen de conciencia con los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, no me acuerdo el versículo, pero ahí están las obras de la carne primero, que son todo lo contrario, por supuesto. La carne entendida por San Pablo en este caso, no siempre lo entiende igual San Pablo. Ya les dije que la terminología en San Pablo no es unívoca, es equívoca, porque a veces pasa para allá y a veces para acá.
En este caso, está hablando de la carne como aquella carne herida por el pecado. Cuando habla de los frutos del Espíritu, yo les digo, qué lindo sería hacerse un examen de conciencia con estos frutos: amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia. Como les decía, esto no es mágico. Esto requiere optar por el Espíritu para vencer a la carne, en el sentido que les explicaba hace un momento. Elegir el Espíritu. Y esta elección no termina nunca. Nunca termina. Nunca vamos a estar excusados de elegir al Espíritu. Siempre habrá momentos en la vida en que optamos, tenemos que optar por el Espíritu para ser amables, para perdonar, para tener paciencia, para siempre. Por eso el combate del cristiano dura hasta que Dios nos llame. No termina. Siempre estamos invitados a esa elección. Pero el cristiano siempre tiene esperanza, porque sabe que tiene como un regalo el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu que quiere formar en nosotros la imagen de Jesús, que quiere hacernos otros Cristos. Alguna vez también les he comentado yo, ¿verdad?, que esto debería ser a tal punto en nosotros, esto que el Espíritu forme en nosotros la imagen de Cristo, que si me preguntaran ¿cómo era Jesús?, yo tengo que poder decirle como estos cristianos, como él, como ella, como el de allá. Así debería ser, pues. Esa es la imagen, esa es la idea. ¿Cómo era Cristo? Como ustedes. ¿Qué les parece? ¿Difícil? Pero no hay nada imposible para Dios si nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Y créanme que Dios cuenta con eso, cuenta con ustedes hoy en el mundo, para hacer presente su amor, para hacer presente su salvación. En un mundo que quiere dejar a Dios de lado, que quiere hacer de Dios algo optativo, o por lo menos íntimo e intransferible, Dios quiere que nosotros seamos signos de su presencia. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que se paren afuera a predicar. Si alguien lo quiere hacer, feliz. No, en cómo viven. Que se note que somos cristianos. Esto es lo más importante. Como la Virgen María. La Virgen María, ustedes saben, es el ejemplo. La Virgen María, que es la Panagia, la toda santa, desde el vientre de su madre, la Inmaculada, nuestra patrona, ella, que recibió el don del Espíritu Santo en plenitud, llena de gracia, lo que le dice el ángel, ¿verdad? Ella no fue santa por arte de magia, fue santa porque, habiendo recibido ese don, le dijo: sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ella floreció el Espíritu. Floreció el Espíritu de forma maravillosa, con amor, alegría, paz, mansedumbre, afabilidad, magnanimidad. Floreció el Espíritu. Ella, que es virgen, y virgen significa, a veces la gente dice, bueno, me han comentado a mí, ¿qué importa que sea virgen? Da lo mismo que sea virgen, porque entienden solamente la sexualidad y lo atribuyen a eso. También está eso, pero lo más importante de la virginidad de María es su disponibilidad. La Virgen, cuando es virgen, es solo para Dios. Eso es lo más importante de la virginidad. Solo para Dios. Que también implica en ella la castidad. No en todos los cristianos tiene que implicar lo mismo. En ella implica la castidad, pero ella es pura disponibilidad. Entonces ella florece el Espíritu Santo, como todos estos frutos que nosotros vemos que San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas. Pero esto, le insisto, no es mágico. Tiene la colaboración de María, y María
como ustedes saben, a María no le era todo evidente. Por eso que San Lucas dice que la Virgen guardaba todas estas cosas y las meditaba. Cuando Ratzinger explica esto, dice que cuando la Virgen guardaba, estaba en una actitud contemplativa, buscando el sentido divino de aquello que veía, de aquello que acontecía, de aquello que Dios le manifestaba en los acontecimientos que ella experimentaba. Estaba atenta siempre a la presencia de Dios y contemplaba buscando sentido para saber cómo responder a Dios. Qué bonito esto. La Virgen, cuando vivía su vida, no andaba buscando, como pasa hoy día, ¿verdad? Que somos un poquito más centrados en nosotros mismos. ¿Qué es lo que le hacía sentir bien? La Virgen no andaba preocupada de eso. La Virgen andaba preocupada de qué quería Dios. Para ponerlo en términos más actuales, ¿qué hacía sentir bien a Dios? Si se puede decir de alguna manera. Siempre ella quería responder a una vocación, porque el cristiano es, fundamentalmente, su vida es respuesta a una vocación, donde uno está involucrado creativamente. Ustedes tienen una palabra que decir en eso. Dios no los trata como títeres, pero sí los invita a confiar en Él y a poder responder a su vida como una vocación. María es el ejemplo de esto. Y fíjense que en esto es bonito, y con esto voy a terminar. La Virgen, que estuvo siempre tan cerca de Dios, estuvo siempre muy cerca del otro. Porque quien está muy cerca de Dios quiere lo que Dios quiere, y Dios nos ama a todos. De manera que si hay una consecuencia de la cercanía de Dios para un cristiano, y por eso que ahí se mide la autenticidad de nuestro cristianismo, es la proximidad, la cercanía, la caridad, si ustedes quieren, con el otro. En María esto se daba de una forma extraordinaria. Estar con la Virgen de haber sido, primero haber sido sencillísima, muy sencilla, muy afable, entender que uno está con alguien de confianza cuando está con ella, porque como estaba llena de Dios, estaba llena de cercanía. A eso también nos invita a nosotros el apóstol San Pablo cuando nos habla de esa afabilidad, magnanimidad, paciencia, cuando nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Si les parece, si trajeron Biblia, pueden buscar, ¿verdad?, en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, estos frutos del Espíritu Santo y confrontarse con ellos, rezar con ellos. O también leer con calma el texto de la Carta a los Romanos en el capítulo 8. Ahí también San Pablo nos explica, nos anima a dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Yo voy a estar confesando un ratito ahora, por si alguien se quiere confesar. Falta poquito para 5 para las 11 y después a las 11:25 seguimos con la segunda y última meditación de hoy.
Lo invito a que recemos una Ave María para comenzar esta segunda meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, ruega. Pueden tomar esto. Bueno, hablar de San Pablo, hay cursos enteros de San Pablo, ¿verdad? Y hay gente que estudia toda su vida a San Pablo. Y yo he estudiado muy poco a San Pablo, pero sé que hay muchos temas más que podríamos ver. Pero como hay que poner un límite, vamos a ver un tema más que me parece importante y que para San Pablo también es sumamente importante, y es el tema de San Pablo y la Iglesia. Me parece importante para nosotros, en primer lugar, porque hoy día, como todos saben, creo que no estoy diciendo ninguna novedad, la Iglesia está en un momento difícil, crítico, hay una crisis, sobre todo aquí en Chile. De verdad que ha sido muy cuestionada la Iglesia. Entonces es importante pensar qué es la Iglesia. Quizás esa sea la pregunta primera. Cuando nosotros decimos que la Iglesia está en crisis, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? ¿Qué es la Iglesia? Y esto es muy importante. Y le preguntamos a San Pablo, ¿qué es la Iglesia? San Pablo, venido del judaísmo, hoy día nosotros somos, la cultura actual, lo que algunos llaman expertos, llaman la posmodernidad, tremendamente individualista. Para nosotros lo comunitario, de hecho acaba de salir ahora una carta del Vaticano, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que está firmada por su prefecto, Monseñor Ladaria, en que habla la importancia de la dimensión comunitaria, social del hombre, como algo propio de nuestra naturaleza. Fíjense que hoy día eso no pasa así. Hoy día lo que importa es la individualidad. Por eso importa lo que yo siento, lo que yo quiero, la concepción que yo tengo de mí mismo, etc. No hay un sentido comunitario tan fuerte, tan arraigado. Eso parece más bien una suerte de pacto social, como lo pensaba por otros motivos Rousseau, Voltaire. Hoy día podríamos decir que la sociedad finalmente es una cuestión fáctica que ya tenemos que asumir nomás. Para San Pablo no era así. Para San Pablo, vivir en un pueblo era la manera de vivir. Israel es un colectivo, es un pueblo, es un todo orgánico, donde cada uno vive y aporta, y no se puede vivir de otra manera. Entonces, para San Pablo, el que le hablen de iglesia, eclesía, que viene del verbo kaleo, en griego, que significa llamar, convocar, es lo mismo que sinagoga, que creo que eso es hebreo, los convocados. Para San Pablo no tiene ninguna dificultad. El pueblo que se reúne en el monte Sinaí es un pueblo llamado por Dios, convocado, es la asamblea que la palabra de Dios convoca. Para San Pablo eso está en la mente y en el corazón, no tiene ni un problema con eso, ni un problema. Entonces, en el fondo, cuando reconoce a Jesús, que le hablen de comunidad, perfecto. Ahora, el punto es que cuando le hablan de la iglesia y cuando él entiende el concepto y la realidad de la iglesia cristiana, él, por una parte, encuentra ahí el cumplimiento de lo que anuncia el Antiguo Testamento, pero por otra parte, entiende una novedad respecto del Antiguo Testamento. El cumplimiento porque la vocación de Israel era y fue siempre a ser el pueblo de Dios, que iba a ser consolidado, confirmado como pueblo de Dios por el Mesías, que Dios mismo iba a enviar. Por eso que el Mesías es pensado como rey, cabeza de un pueblo, como pastor, el que guía a un rebaño, ¿cierto? De modo que en eso cumple un poco la figura del Antiguo Testamento, pero ustedes saben que
entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay continuidad y hay ruptura. Por eso que había una profesora de la Facultad de Teología, que me hizo clase a mí, que decía que hay una continuidad discontinua. La continuidad, se las digo, la discontinuidad es Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, no alcanzan a realmente definir a Cristo. Cristo supera lo que el Antiguo Testamento dice del Mesías. Por eso que no fue tan fácil aceptarlo como Mesías. Porque no es que uno fuera al Antiguo Testamento y pero si aquí lo dice, perfecto, Jesús es el Mesías. No era tan fácil. Hay una discontinuidad porque es una intervención nueva de Dios. Es una intervención novedosa de Dios que consolida este pueblo que es el pueblo de los redimidos. Israel ahora es la iglesia, que tiene un fundamento nuevo, que están los 12 apóstoles. Imagen bastante clara en continuidad con las 12 tribus de Israel, ¿verdad? 12 apóstoles, eso no es casual, la elección del número. Este nuevo pueblo es el pueblo de los redimidos. Fíjense que Pablo comienza a experimentar esta presencia de la iglesia de inmediato. De hecho, si ustedes recuerdan, ayer les comentaba que cuando él se encontró con Jesús y quedó a ciegas, él no se pudo sacar las escamas de los ojos. Uno dice, si viene uno de fuera y le saca una escama, bueno, ¿por qué no hizo así nomás? ¿Cierto? ¿Hubiera bastado? No, porque tenía que ser otro. Porque él no vio, les comentaba yo que ver es comprender, es adentrarse en el misterio, es conocer, poder optar por eso. En Pablo se produjo una comprensión cuando pudo abrir los ojos, y eso no lo puede hacer solo. Por eso Jesús manda a uno de la comunidad de Damasco, de la comunidad cristiana de Damasco, llamado Ananías, para que limpie esas escamas de sus ojos. Pablo pudo finalmente reconocer a Jesús gracias a la acción de la iglesia. Y fíjense, Jesús no se saltó a la iglesia. Hoy día tenemos este problema, ¿no? De que algunos dicen, mira, yo creo en Jesús, Dios, toda la cosa, pero no creo en la iglesia. Bueno, no sé si servirá, pero Jesús sí creía en la iglesia. Y por eso mandó a alguien de la iglesia para que le sacara las escamas a Pablo de los ojos. Porque la iglesia, obviamente, es fundada por Jesús, está en continuidad con Cristo, con el Señor. Entonces, para ver claro, necesitó Pablo a la iglesia. Pero quizás lo que más le impresionó a Pablo y lo que tiene que haber dado vuelta en la cabeza incesantemente es que cuando Jesús le habla a Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y nosotros sabemos que Saulo no perseguía a Jesús. Más todavía, quizás ni conocía a Jesús, quizás nunca lo vio, menos podía perseguirlo. Él perseguía a los cristianos. Entonces le dice Pablo, bueno, ¿y quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Esto le tiene que haber dado mucho vuelta en la cabeza a Pablo, porque Jesús se está identificando con los cristianos. Jesús se identifica con sus discípulos. Si tú persigues a mis discípulos, si tú persigues a mi iglesia, me persigues a mí. O sea, Jesús entiende que la iglesia está profundamente unida a Él. No existe iglesia sin Jesús. Y no, y esto es una decisión de Cristo, existe Jesús sin iglesia. Fíjense qué importante esto, se puede dar vuelta. Evidentemente, la esencia de la iglesia es que no puede existir sin Jesús, pero al revés, como Cristo quiso fundar la iglesia, y hay indicios en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto, como quiso fundar la iglesia, no existe Jesús sin iglesia ahora. A ese punto de importante la iglesia, por decisión de Cristo.
Esto no lo inventó un papa, lo estamos leyendo del testimonio de los primeros cristianos, una iglesia perseguida, una iglesia que todavía no está bien organizada. Ya tenían en la cabeza que la iglesia solo tenía sentido en unión con Cristo. Ahí no existía Roma, por supuesto. No existía nada de todo lo que tenemos hoy día como institución. Ellos tienen la concepción, la certeza de que la iglesia depende de Jesús. Y Pablo va a definir la iglesia, fíjense ustedes, como cuerpo de Cristo. Pablo va a hablar de esta unión orgánica, de esta iglesia como este cierto organismo vivo que depende de Jesús y que es Jesús. Y por eso que Pablo dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, fíjense todas las veces que dice uno, así también sucede con Cristo. No sé si se fijaron en el matiz. No está diciendo así sucede con la iglesia. Dice así sucede con Cristo. O sea, para Pablo, pensar en Cristo es pensar en la iglesia. Así lo entendió San Pablo. La iglesia es Cristo, su cuerpo místico, su cuerpo de algún modo real. Y esto los cristianos lo tenían metido hasta adentro. Lean ustedes el capítulo 25 de San Mateo, el juicio final. ¿Qué es lo que dice Jesús? Lo que hiciste con uno de estos pequeños hermanos, conmigo lo hiciste. O sea, el pobre, que es miembro de la iglesia, es Cristo. Cristo se identifica completamente con sus discípulos y por eso Pablo usa esta imagen. Porque, dice Pablo, todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Es como claro, ¿no? Por lo menos lo que se lee aquí. Decir yo creo en Jesús y no creo en la iglesia es una contradicción brutal si creemos en Jesús, porque Jesús no cree eso. Y los primeros cristianos no entendieron eso. La iglesia para Pablo entonces, mucho más que una institución, es una comunión con Jesús. La iglesia es la comunión de todos los que viven en Cristo, de los redimidos, de los que han recibido la salvación. La iglesia es la comunidad de los perdonados. Eso somos nosotros. La iglesia es la comunidad de los perdonados por el amor de Dios. Está formada por los rescatados por el amor de Dios. Y por supuesto, solo crece en la medida que crece la unión con Jesús. Solo crece por eso. Y esto se debe traducir en la mayor unión también con el prójimo. Esto es lo que piensa la iglesia, esto es lo que es la iglesia. Y por eso, cuando la iglesia ha entendido que es un organismo con poder, la iglesia se debilita. Cuando el Papa dice que la iglesia es pobre para los pobres, está diciendo que los pobres somos nosotros, no solamente los que no tienen plata. Nosotros somos los pobres porque somos mendigos del amor de Dios. Nosotros necesitamos del amor de Jesús. Y solo en la medida que nos sentimos y nos sabemos frágiles y agraciados por el amor de Dios, somos verdaderos miembros de la iglesia. La iglesia se fortalece cuando la iglesia somos nosotros. La iglesia se fortalece cuando ahonda en la conciencia de que depende de Cristo.
Esta es la iglesia que vivía Pablo, una iglesia en ese momento verdaderamente perseguida, una iglesia que no tenía un lugar, una iglesia que peregrinaba por aquí y por allá, una iglesia sin poder, salvo el poder de Dios, el poder de la misericordia, el poder de la salvación. Aquí tenemos nosotros un modelo de iglesia al que siempre tenemos que volver y en el que tenemos que purificar nuestra propia experiencia de iglesia. Hoy día muy necesario, hoy día muy necesario. Hoy día lo dice, si vieron en Mercurio hoy día, la A2, lo dice el presidente de la Conferencia Episcopal. Un proyecto de iglesia que no tenga como eje y centro a Cristo está destinado al fracaso. Porque esto es la iglesia, es la comunión con Jesús. Y en esto la iglesia entiende como cuerpo que nosotros somos complementarios. Y por eso es tan importante la unión entre los cristianos. No todos tenemos el mismo lugar, no todos tenemos la misma habilidad, pero todos tenemos algo que aportar. Ojalá entendiéramos más esto. Yo creo que esto a veces cuesta, ¿no? A veces el concepto de competencia es prioritario sobre un concepto de complemento, de colaboración, de ayuda. Una cuestión que hoy día me parece más o menos, ¿no? Que el mundo comprende más. Este es un concepto tremendamente cristiano y que el mundo moderno de algún modo ha olvidado o ha pasado a segundo plano. Hoy día se habla mucho más, por ejemplo, del tema de la famosa economía colaborativa. Yo no sé si ustedes han visto un poquito el caso de Facebook. ¿Han visto ese caso, no? Las redes sociales son pura colaboración. O sea, esa es la idea, por lo menos. La idea romántica, al menos, de las redes sociales. Y fíjense que a mí me sorprende que Mark Zuckerberg es un tipo riquísimo, ¿cierto? Creo que regaló bastante de su fortuna, eso sí. Pero puede ser muy generoso, yo no lo conozco a él, por supuesto. Pero es un tipo riquísimo, yo nunca he escuchado una crítica por eso, porque se tenga plata. Nunca. Pero cuando se usa esa red social para el provecho personal, individual, del que maneja la red, quedó la escoba. Porque en el fondo hay una idea de que lo que realmente, y lo que debería ser eso, es la colaboración. Y la colaboración se basa en la confianza. Yo colaboro contigo cuando confío en ti. La colaboración. Bueno, esta idea que hoy día hizo estragos con Facebook, bajan las acciones, la gente se sale y todo. Esto ya lo decía San Pablo. Esto es propio de la naturaleza del hombre. Estamos hechos para colaborar. Y esto es la iglesia. En la iglesia estamos invitados a colaborar, a preocuparnos unos de los otros. Y por eso, que el juicio final, nuestro juicio, va a tener como tema la caridad. Eso no es casualidad. A mí siempre me ha llamado la atención que en el juicio final nos va a preguntar si fuimos a misa, nos va a preguntar si rezamos rosario, nos va a preguntar si rezamos. No nos va a preguntar eso Jesús. Nos va a preguntar lo que hicieron con el otro, especialmente con el más pequeño. No me entiendan mal, yo no estoy diciendo que no haya que rezar, porque yo no sé cómo se puede amar como Cristo sin rezar, sin comulgar, sin recibir la gracia de los sacramentos. Eso se supone. ¿Cómo vamos a hacer y cómo va a estar unido a Cristo si no recibimos el bautismo, si no recibimos el don de la gracia? Pero lo que Cristo quiere es que nosotros hagamos y que en nosotros broten los frutos, lo que decíamos en la meditación pasada, de Cristo, de la vida de Cristo, y el fruto más precioso es la caridad. Por eso que es el tema del juicio, porque la iglesia está pensada para la común unión de unos con otros. De ahí que lo prioritario en la iglesia sea la santidad. La santidad es la comunión con Dios. No entienda la santidad como perfeccionismo moral. Por favor, a veces lleva puro perfeccionismo y a la angustia. La santidad es comunión con Dios, es participar de la vida de Dios, porque el único santo es Dios. Ese es el único santo.
Si nosotros somos santos es porque participamos de la santidad de Dios. Es porque la vivimos como un don. Solamente en la comunión con Dios podemos ser santos. Y por eso que una guagua recién bautizada es santa, porque recibió el don. Y nosotros tenemos que cuidar y hacer crecer ese don con nuestra colaboración a la gracia. Esto es lo prioritario. Y fíjense que en esto hay un texto del Catecismo de la Iglesia Católica que a mí me encanta. Dice, hablando de María, que es la santa modelo, María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga, que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Y fíjense en esto me gusta mucho. Por eso, la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. No sé si entienden esa frase. La dimensión mariana precede a la dimensión petrina. ¿Cuál es la dimensión petrina? La jerarquía. El Papa, los obispos, los sacerdotes. Eso que en algún momento en la Iglesia, ustedes saben que yo leí algunos textos de eclesiología del año 20 o del año 30 y decía que el más llamado a ser el santo era el obispo, pues tenía la plenitud del sacramento del orden. Después, los presbíteros, los sacerdotes. Y los laicos, en ese tiempo no había ni diácono. Y los laicos, bueno, los laicos pobrecitos, que hagan lo que puedan. Los laicos, o sea, pensaban que había una precedía ser miembro de la jerarquía. Pero, si nosotros miramos con atención lo que dice el catecismo, es lo lógico. Lo que precede es la dimensión mariana, que es la dimensión de la santidad, del sí a Dios. En esto crece la Iglesia. Cuando, como María, decimos sí a Dios. En esto se fortalece la Iglesia. Cuando, como María, decimos sí a Dios. Por eso yo me atreví a decir el Jueves Santo, en la misa, que yo pensaba que la crisis de la Iglesia hoy día es, en el fondo, una crisis de fe. En el fondo. Que tiene expresiones, si seguimos para arriba, miles. Desgraciadamente tiene, ciertamente. Pero en el fondo una crisis de fe. Porque María, que estaba totalmente entregada a Dios, ella es un exponente maravilloso de la Iglesia. Y en esto, si queremos renovar la Iglesia, tenemos que hacernos como María. Totalmente entregada. Y esto, fíjense, que es para el Papa y para cualquier cristiano. El Papa tiene que aportar como Papa. Y él, antes que Papa, tiene que ser santo, siendo Papa, por supuesto. Pero el Papa con su exigencia y cualquier cristiano, cualquiera de nosotros, con nuestra exigencia, con nuestra vocación, tenemos que hacer lo mismo. Dice, esto lo cuenta Ratzinger, hay una santa que es muy simpática y que es notable en realidad, no solamente más que simpática, es realmente admirable, que se llama Santa Josefina Baquita. ¿La han escuchado nombrar? Una santa africana, es amorosa. Ella fue esclava, tuvo 5 amos, 5. La trataban como esclava. Y eso significa, lo dice el Papa en la Espe Salvi, el Papa Benedicto, tenía como 113 marcas de las latigazos y los golpes que le habían dado como esclava. Esas eran las marcas. Ustedes imagínense lo que le habrán pegado para tener 113 marcas en la espalda. Pero conoció a Cristo y le cambió la vida. Lo conoció por una familia cristiana que fueron sus últimos dueños, que al final la dejaron libre. Y ella se metió a monja, era canosiana. Y sucede que ella, que estaba en Venecia, en el convento de Venecia, ahí fue el obispo. Una vez fue el obispo a visitarla. Y ella estaba viejita ya, tenía 80 años, no tengo idea, pero viejita. Y llegó el obispo, regio en ese momento, por supuesto, vestido sotana, con el ribete morado, en fin, toda la cosa. Y le dice, ¿cómo está? No la conocía, el obispo, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo se llama usted? Yo soy la hermana Josefina. Ah, mire, ¿y qué es lo que hace usted aquí? Yo hago lo mismo que usted, le dijo Monseñor. El Monseñor le dijo, pero, o sea, de haber pensado, pasó adentro, yo soy el obispo. ¿Y cómo esta señora va a hacer lo mismo que yo?
Sí, lo mismo que usted, yo trato de hacer la voluntad de Dios. El obispo tuvo que decirle que sí nomás, porque efectivamente eso era. No vale más lo que hace ella que lo que hace el obispo. Si es que todos buscan con sinceridad la voluntad de Dios. Uno como obispo, si es que Dios les pide eso, otro como sacerdote, otros como laicos, como casados, como esto, como lo otro. Todos buscamos la voluntad de Dios. Todos buscamos ser como María. Ese es el punto. Y en eso se renueva la iglesia. Y recuerden, y en esto San Pablo es sumamente claro, el criterio entonces es la caridad. Cuando San Pablo habla de esto, en la primera de Corintios, en el capítulo 13, dice, ustedes por su parte aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene cuenta del mal recibido, no se alegra en la justicia, sino que goza en la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es lo decisivo, la caridad es lo decisivo. Fíjense que a mí la verdad es que probablemente estaré muy lejos de hacer esto, ¿no? Como siempre es difícil y siempre es más que nosotros, pero este es el ideal, ya esto tenemos que nosotros aspirar. Y esto a mí me entusiasma. Esto es lo que hay que volver a renovar una y otra vez cuando nosotros pensamos que somos la iglesia. En el contexto de la crisis que les digo, ¿no? La crisis que ya les mencionaba yo, el Jueves Santo, disminuye las vocaciones son pocas y los sacerdotes venimos así, venimos para abajo, y esto de aquí a 12 años no va a ser de otra manera, que la cultura no acoge la propuesta de la iglesia, no la entiende, la menosprecia. Hoy día es difícil anunciar el Evangelio, que disminuyen los fieles en muchas parroquias, esto no es fácil. Y si eso fuera poco, tenemos el tema que no nos abandona, ¿verdad?, de los famosos abusos y de la reacción de la iglesia sobre los abusos. Me ha tocado escuchar a víctimas con las que he hablado y te dicen, mira, lo que más que me haya dolido que me hayan abusado, me ha dolido que la iglesia no haya reaccionado para acoger mi dolor. La reacción de la iglesia, para decirlo, al menos no ha sido siempre adecuada, al menos, quizás tenemos mucho que mejorar en eso. Y eso me imagino, y esto desgraciadamente, con todas las cosas buenas que ha tenido la visita del Papa, la visita a la cárcel de mujeres, que fue preciosa, el contacto del Santo Padre con los niños, con la gente que le tocó estar, que fue muy linda, que de verdad la gente, a mí me tocó conversar con gente que estuvo, que el Papa se le acercó y realmente quedó maravillada. Pero desgraciadamente surgió, a propósito del tema Osorno, los casos estos, y se vuelven a poner en la palestra. Y no sé si a ustedes, pero he escuchado a muchos católicos que esto les mueve el piso. Y sin embargo, a mí de verdad que el proyecto de la iglesia que Cristo diseña, que Cristo nos llama, me entusiasma. Me entusiasma. Yo comentaba el jueves, gracias a Dios, el próximo mes de mayo voy a cumplir 17 años de sacerdote. Y créanme que con todo, y le doy gracias a Dios, de verdad que sí, no he dudado nunca de que quiero seguir siendo sacerdote. No sabría qué otra cosa hacer. No tengo ganas de saber tampoco. Estoy feliz siendo sacerdote. Y no porque desconozca la crisis, y vuelvo a insistir, y tampoco porque no es que yo me sienta la víctima de la crisis y todo lo que hace esta gente, no. Yo sé que yo soy parte del problema y tengo que ser parte de la solución. Y que esto tenemos que sacarlo adelante juntos. ¿Pero por qué? Porque de verdad lo he pensado en estos días, que para mí siempre la celebración del aniversario sacerdotal como que me marca harto. Porque al final
La iglesia es de Cristo, no es de nosotros. ¿Y cómo le vamos a decir que no a Jesús? Si Él se la cree, ¿cómo no lo voy a creer yo? Si Él sigue llamando, ¿cómo no voy a tratar de responder yo? Aquí estamos por Jesús, por nadie más. Él, como le decía San Pablo, Él, como explica San Pablo, Él es el corazón de la iglesia. Él es la vida de la iglesia. Y por eso, en la medida que nosotros queramos ser como María y decirle que sí al Señor, nosotros hacemos crecer la iglesia. Y ese desafío no lo podemos eludir. Estamos llamados a vivirlo. Y hoy día se necesita mucho. Es que nos van a criticar, es que no nos escucha nadie, es que nos dicen que, bien, puede ser, y quizás no siempre lo hagamos perfecto, pero no podemos eludir el desafío de querer verdaderamente hacer presente a Cristo, porque para eso vive la iglesia, para eso fundó Cristo la iglesia, para eso nos llamó a nosotros, a ustedes y a mí, para eso. Y si tenemos que morir en este intento, feliz, pues. Si nos llamó Jesús para eso, ¿o no? Feliz. Porque el Señor es el que nos invita. ¿Cómo no vamos a decir que sí? Y hay que seguir buscando y poner todos los dones que tengamos, sean pocos, sean muchos, al servicio de esto, porque vale la pena, porque lo está en juego en la salvación y en la felicidad no solamente nuestra, es la felicidad de todos los hombres. Porque si es verdad, y yo lo creo, que hay un solo Dios, si es verdad que ese Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si es verdad que ese Dios trino que es amor envió a su Hijo para salvar al mundo, y es el único Dios, todos los hombres están implicados en esto. ¿Cómo vamos a renunciar a eso? Es cierto que nosotros tenemos que proponer la fe, es cierto, no tenemos que imponerla, es verdad. Pero tenemos que proponer la fe sabiendo que estamos proponiendo el tesoro de la salvación para todos los hombres. Cuando nosotros nos llame Dios y lleguemos al cielo, nos encontremos, nos vamos a dar cuenta que no había otro camino, solo Jesús, solo el Señor. Y ese camino, la iglesia está llamada a proponerlo insistentemente, a pesar de la debilidad de sus miembros, al mundo también hoy día, porque Cristo nos llama. Bueno, lo dejamos hasta acá. Le agradezco de verdad la asistencia, la atención. Evidentemente los invito a que podamos celebrar, que es lo más importante, en la noche, la Pascua, la resurrección. Esto es lo que nos anima. Esto es lo que da sentido a nuestro esfuerzo. Esto es lo que da sentido a que nosotros sigamos siendo cristianos. Que Cristo venció. Y que Cristo es una esperanza que no se apaga nunca, que nada puede apagar. Y en Cristo está también la esperanza del futuro de la iglesia. No en nosotros, en Jesús. Y es por eso que venimos a la misa, por eso que venimos a la liturgia, porque ahí nos encontramos con Él, que nos renueva. Y pidamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos enseñe, ¿verdad?, que nos acompañe como una buena madre, como una buena mamá, a poder decirle que sí a Jesús. Hacemos una vez más el Ave María y les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde y si Dios quiere nos vemos en la vigilia pascual.